¿Alguna vez has escuchado la palabra resiliencia? ¿Alguna vez te has topado con alguna persona que se haya quejado o haya dicho es que tengo que empezar de nuevo? ¿Cómo lo está tomando o cómo las personas se enfrentan las situaciones que diariamente nos pueden pasar a todos? Pero, ¿qué pasa con aquellos que de un momento a otro les cambia la vida? De eso vamos a estar hablando hoy con un invitado de lujo en este momento de podcast de Haz que Pase. A mí me complace más que a nadie, estoy seguro, poder tener aquí a un amigo mío, a un hermano mío, que lo he visto como estas características que he hablado al principio de este podcast son para él lo que lo caracteriza. Porque no tan solo lo he visto empezar de nuevo, sino a través de su resiliencia ser una persona de éxito. Con nosotros en Haz que Pase, el señor Elvin Adrián Torres. Saludos, José, qué bueno estar aquí contigo en el día de hoy. Oye, ya yo necesitaba, tú sabes que cuando uno viene de vacaciones, está el síndrome del viajero, ¿verdad? De que a lo que vuelves a caer en track, a lo que vuelves, y papá Dios tiene todo control, y esta entrevista me ayuda, y esta conversación que vamos a tener, a calentar motores y arrancar, porque me queda mucho trabajo en este Yo año sé, 2025. yo sé y te agradezco porque en el momento en que estamos grabando esto, Elvin está apenas llegando de un viaje de vacaciones que tuvo con su esposa y yo lo molesté casi llegando el día antes de llegar acá a la ciudad de Orlando, en donde ambos vivimos, para que me acompañara en la grabación de este capítulo. Así que, Elvin, gracias. Yo sé que no tan solo la gente va a aprender de las experiencias tuyas, sino que nosotros dos nos vamos a divertir en este proceso de este capítulo de Haz que Pase. Y como Sí, bien el título de este podcast lo dice, Elvin, Haz que Pase, está dirigido a todas estas personas que de alguna manera u otra o quieren emprender o están emprendiendo y de momento se enfrentan a situaciones de qué hago y no se dan cuenta de que con lo que tienen en la mano es suficiente para hacer que las cosas pasen. Pero yo, que conozco tu historia y que sé esta trayectoria de los pasados 8 años aquí en la Nación Americana, pues quiero exponerla a otras personas porque sé que de una manera u otra va a ser útil. ¿Cómo no? Para eso estamos. Vamos a pasar un buen tiempo. Bueno, Elvin, permíteme preguntarte. Voy a marcar aquí la vida antes de que tú llegaras aquí a los Estados Unidos. ¿Cómo es quién es Elvin Torres? Que tú nos des un resumen y qué pasaba en tu vida antes de tú moverte a la nación americana y por qué fue que te viniste para acá. Bueno, vamos a tratar de ubicarlo en tiempo y espacio antes de llegar acá. Elvin Torres era un soñador que en un momento dado de la vida le despertaron la semilla de la grandeza. Él se lo creyó muchos años atrás y anduvo toda su vida buscándolo con diferentes vehículos, formas, sin tener ese grado de éxito que uno anda buscando, esa grandeza. Pero en un momento dado, una persona me marcó la vida y entras en lo que se llama el punto de no retorno. Tú vas a seguir intentándolo, 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 intentándolo. Y ahí estaba yo, antes de llegar aquí, hace 8 años atrás, en Puerto Rico, sin haberlo logrado, pero con una acumulación de información, de procesos. Nada de comenzar en cero. Yo no estaba en cero. Yo estaba sin finanzas, pero en cero no estaba. Entonces yo estábamos con mucha información, y listos para comenzar un plan de trabajo para ese entonces, 2017, en Puerto Rico, un plan de trabajo para hacer
lo que nosotros sabíamos hacer, trabajar con las familias, desarrollar las personas en el área financiera, pero de verdad que estábamos levantándonos de una catástrofe financiera. Ya la emocional ya estaba lista, ya esa, porque siempre lo emocional y lo económico van de la mano, una cosa afecta a la otra. Es indiscutible. Y ya la parte emocional, la parte interior, el, el ser humano, el enfoque estaba y vamos a comenzar. Y ahí, cuando vamos a aplicar el plan de trabajo, que nos sentamos a redactarlo, ahí llegó el huracán María. O sea, ya ustedes habían intentado algunos emprendimientos, estabas con todo el deseo del mundo, con todo lo almático posible para poder tener orden en pensamiento y el deseo de accionar para darle un ciclo nuevo a una oportunidad de negocio, tú y tu esposa, cuando de momento María llega, que para los que nos están viendo o escuchando a través de los diferentes canales que se transmite Haz que Pase, el huracán María fue en el 2017 en Puerto Rico y fue un huracán catastrófico que le cambió la vida a todo el país. Y en este caso, pues Elvin estaba viviendo allá cuando, como él bien dice, voy a empezar un ciclo nuevo, a darle duro, de momento llega María. ¿Qué pasa ahí? Claro, porque de hecho yo estaba ya en la parte de la reconstrucción del huracán interno, del huracán emocional, ya había pasado, ya habíamos sacado los escombros, ya estábamos listos para comenzar desde cero, porque cuando tú llegas al fondo, lo único que te toca es subir. Por ende, Claro. esa parte ya estaba. Pero literalmente llegó el huracán real, el huracán que destruyó la isla, donde nosotros nos habíamos conducido toda una vida. Soy puertorriqueño para que tú lo sepas, 100%, y siempre habíamos coqueteado con la idea de hacer negocios afuera. De hecho, viajé a otros países llevando oportunidades de negocio, pero nunca me vi saliendo dejando a mi parentela, Claro. ni mi familia. Y ahí, pues, todo se acomodó para que tuviéramos que movernos acá. Pero cuando nos movemos, venimos con toda la energía, con toda el deseo y el conocimiento de cómo se hace y de cómo no se hace también. Porque es que esa información es muy buena también. A nadie le gusta experimentarla, el cómo no se hacen las cosas. Pero si tú no pasas por el proceso de cómo no se hacen, entonces estás muy débil. Elvin, No te va- pero antes de ese paso de tú decir, me voy a los Estados Unidos, ¿cuál fue ese punto de quiebre en que decidiste dejar tu hogar, tu familia y en un momento me imagino que no muy cómodo pasar a ser refugiado porque es bueno que la gente sepa, ese momento no fue que, ok, me voy para Estados Unidos a empezar de nuevo, es que pasaron cosas en donde hubo un quiebre y hubo que tomar una determinación. 17 de septiembre pasa el huracán. A los 4 días después que pudimos salir a la calle, yo tenía $47 en la cuenta. Y buscamos y llevé a mis hijas a sacar dinero en un cajero automático. Andamos toda el área metropolitana. Ellos no sabían nada, pero papá y mamá tenían $47 en la cuenta. Wow. Entonces no había luz, no había agua, no habían herramientas. Y con todo y con eso, estuvimos unos meses trabajando, vendimos hasta almuerzos, cocinábamos con diferentes herramientas, generadores eléctricos, todo esto, ahorramos un poquito de dinero y los Estados Unidos existe FEMA, existe estas ayudas que son para catástrofes y estaban dando la opción, brindando, las condiciones estaban infrahumanas prácticamente, que te daban un alojamiento y obviamente te podías mover
a los Estados Unidos y escogimos la Florida para venir. Entonces, pero estábamos, vuelvo y te digo, súper confiados de lo que estábamos haciendo. No teníamos ninguna garantía de cómo iba a ser esto. A mí me enseñaron una vez que la batalla más grande que va a tener que librar el ser humano en la vida es con él mismo. Y yo creo que nosotros estábamos ahí, en ese punto de donde la resiliencia es lo único que te va a sacar de donde tú estás. No habían egos, Cubertier, no habían egos, no teníamos, no me preocupaba el qué dirán, de que si me iban a dar un vale para yo vivir en un hotel, que si me iban a dar food stamp, no había ego. Por ende, cuando tú te quitas todos esos pesos, cuando una persona se va a levantar de donde está, del suelo, se tiene que quitar todos los pesos que tiene en la espalda. No puede estar con el que dirán, tiene que hacer lo que hay que hacer. Olvidarse del pasado. Y vimos que era una buena oportunidad para nosotros tener un nuevo comienzo. Y llegamos aquí con 3 maletas. Digo 4, yo siempre digo 2 de mi esposa, porque tú sabes que las mujeres cargan más cosas. Yo con la mía y una maleta de recursos internos, de principios, de una buena relación con el creador, de unos principios que veníamos a aplicar. Y yo tuve que, después de haber sido trabajador por cuenta propia, dueño de negocio, llegar aquí a emplearme, porque tú sabes que las reglas del juego en los Estados Unidos, en Puerto Rico ya conocemos, está lo que se llaman las conexiones, tú vas a alquilar una casa, mira, ese es el hijo de Cubertier. Esa es la referencia. Ayúdalo. Aquí hay procesos, y tuve que emplearme bien y comenzar desde cero con mi esposa. En algún momento, Elvin, en ese proceso, te vienes para acá, aprovechas una puerta que hay, como bien lo dijiste, a través de ayudas federales para relocalizarte, tienes que comenzar a trabajar. En algún momento ese ímpetu de no me voy a rendir por hacer lo que yo sí sé hacer, ¿dudaste en algún momento que pudiera restablecerlo aquí y comenzar a elaborar un negocio desde la parte que tú más te apasiona, que es ayudar a las familias a nivel financiero, pero también construir algo desde todo ese conocimiento que tenía, pero con todas las implicaciones que resulta hacerlo acá en los Estados Unidos? Mira, yo te puedo decir honestamente que desde antes de yo salir, yo no tuve ninguna duda. ¿Sabes por qué? Porque estaba dispuesto a pasar el proceso, no importa el tiempo, no venía con prisa, venía a hacerlo correctamente. Y yo dije, pues voy a empezar a trabajar, lo vamos a lograr, pero no tenía ninguna garantía, no lo dudé. Una cosa, cuando llegué aquí a la Florida, que comienzo a discernir, a ver cómo estaba el mercado, a ver cómo es la vida aquí, la fe se me duplicó hacia arriba, porque yo mentalmente venía aquí, dije, bueno, no tengo conexiones, no domino mucho el idioma, y yo venía de aprendiz, pero cuando me involucro dentro de lo que es el mercado hispano, en el área financiera, yo creía que ellos me iban a enseñar a mí porque ya están acá en la Isla Grande, estamos hablando en la nación americana. El mundo de oportunidades. Sí, el mundo de las oportunidades. Yo dije, cuando yo vi el nivel de educación financiera que tienen los hispanos en los Estados Unidos versus el que yo venía arrastrando de mi país, yo dije, wow, honestamente yo estoy por acá arriba, aquí hay una gran oportunidad, no hay prisa, vamos a hacerlo bien y comenzamos. Y en 7 años pues tenemos lo que tenemos y tenemos muchos planes, pero de verdad que nunca dudé. ¿Y cómo fue esa idea? ¿Verdad? Porque te vienes con tu esposa, yo sé que ambos han estado relacionados en la industria un poco, pero yo en Puerto Rico siempre veía a tu esposa como el soporte, como esa mujer que apoyaba a su esposo, estaba ahí, daba sus pasitos, sus cosas, pero cuando tú pasas acá, es que es como que te tomó un giro. ¿Cómo fue ese Elvin y Astrid juntos, más que seguro? ¿Cómo es que toda esta firma sale a la luz?
sale a la luz, bueno, sale a la luz desde el huracán. ¿Por qué? Recuerda que tuve que 4 meses para reinventarme. Un día estoy lavando unas ollas y unos calderos de comida en mi casa en la parte de afuera, y un vecino de esos que nunca conocíamos porque los vinimos a conocer cuando el huracán, porque la vida Entraba, cambió. se iba uno temprano, llegaba tarde y no conocía Sí, mucho al pero ahí la vecino. vida cambió. Nos está hablando así en frente de la casa y nos dice: oye, ustedes no conocen a alguien que me pueda hacer ese patio, porque tengo mucho trabajo, esto y lo otro. Y mi esposa dice: seguro que sí, él, y me señaló a mí. Y yo la miré. Yo no tengo máquina, esto no es lo mío. Mira mis manos, son de escribir, no son de deshiervar. Entonces, pero de momento recibo la información y digo: oh, espérate, es una mujer de soluciones, es una vendedora. Ella vendió mi servicio. Significa que De eso un me negocio dio que no existía. de un negocio que no existía. Ella creó el negocio ahí. Entonces, de ahí en adelante, yo me di cuenta de que yo tenía en mi casa había tenido mi mejor agente de seguros, que había recibido mi información, que podía confiar en ella, pero ella nunca había estado en la parte de lo que es el tú a tú con las personas, la parte de ejecución. Ella estaba detrás, siempre estuvo detrás de la administración, nunca provocando negocios. Y por esas cosas de la vida, que yo sé cuáles son las cosas de la vida, para lo que nosotros hacemos necesitamos una licencia, como tú igual necesitas una licencia para representar las transacciones, la industria de seguros. Ella sí era licenciada, pero no lo ejercía. El gobierno estaba caído y la única licencia que se pudo traspasar aquí a la Florida fue la de ella. O sea, para hacer Oh. negocios legales había que hacerlo con la licencia de ella. Yo me fui de empleado y pude confiar que ella iba a ser la empresaria y yo iba a ser el empleado. Mira qué cosa. Y escucha bien, lo hizo muy bien y no me tenía a mí para conseguirle ni clientes, y vimos que podíamos hacer un negocio juntos. Eventualmente me retiré del trabajo y comenzamos a desarrollar la empresa, que ya la sabíamos hacer. Lo que pasa es que saber hacer una cosa y pasar en procesos diferentes porque no conocíamos nada. Pero como era todo nuevo, tuve la oportunidad de aplicar principios, como por ejemplo, ser bien selectivo con el entorno y el núcleo de las 5 personas que yo me iba a relacionar. Acuérdate, llego a un sitio nuevo, necesito empezar a crear mi entorno y aprovecho este espacio porque tú sabes que ya tú habías llegado antes acá. Yo tenía como algunos 8 meses antes que tú. 8 meses, pero venías también decidido a hacer que las cosas funcionaran, punto. Y parte de ese entorno, de esas personas que me conectaron con otras personas que están en una mentalidad de producir y no de consumir, fuiste tú, y te quiero dar las gracias delante de todas estas millones de personas que van a ver esto. Gracias a ti. De verdad, gracias a ti, porque en este tiempo es bueno que la gente sepa, ¿verdad? Porque la gente se relaciona con nosotros desde lo que ven en YouTube o escuchan en los podcasts y demás, pero detrás de todo esto están los seres humanos, las personas que apostamos, que dijimos vamos a cambiar, vamos a hacer las cosas distintas y vamos a aprovechar una nueva oportunidad. Y precisamente eso es lo que queremos nosotros hacer con este podcast de Haz que Pase, que tú veas, que te veas retratado la vida nuestra en la vida tuya y que digan, no, si ellos pudieron, ¿cómo yo no voy a poder? Yo también tengo. Cuando yo hablo con las personas acá, Elvin, y yo le digo, yo emigré de Puerto Rico, la gente dice, pero Puerto Rico, parte de la nación americana. No, nosotros pasamos por las mismas dificultades que cualquier hispano que emigra de Colombia o de México, de Panamá, de donde sea. Venimos a vivir a una cultura totalmente distinta
y a emprender y a echar hacia adelante. Y nos topamos con los mismos problemas o muy parecidos de ellos. Y ese punto que tú dices, yo lo repito mucho, cuida tu entorno, cuida a las personas que están cerca de ti porque ellas o te hunden o simplemente son el pie, el escalón donde tú te puedes apoyar para ir para allá, para ir a donde tú quieres ir. En el caso de nosotros dos, que nos conocemos hace algún tiempo, yo tengo que admitir que así como lo admites tú, yo cuando vengo acá, una de las cosas que más yo oraba y gritaba cuando estaba aquí solo con Areli, era, yo le decía a mi esposa, es que no conozco a nadie. Mi entorno lo dejé en Puerto Rico y no encuentro con quién relacionarme, con quién hablarle de este negocio y que me diga, te va a ir bien, no te preocupes, aquí estamos, vamos a apoyarnos, porque no tenía esa confianza con la gente y cada vez que conocías a alguien era como que hundido en la queja, era el momento del lamento. Tú escuchabas a la gente que venía de Puerto Rico y todo el mundo venía lamentándose. Y entonces estas cosas yo las extrañaba hasta que Dios nos da la oportunidad de empezar a construir relaciones nuevas y entre todas esas relaciones te mudó a ti para acá. Y yo tengo que decir que yo me he apalancado de Elvin muchísimo, que cuando llegan los momentos más oscuros dentro de la vida de un emprendedor, tengo a quien llamar y decir, mira, Elvin, está pasando esto, aquello, lo otro, ven, vamos a salir, vamos a hablar para poder apoyarnos. Así que si algo dentro de esta conversación hasta este punto te podemos decir es ese punto de cuida tu entorno es muy importante. Sí, 100%. Mira, me he dado cuenta que me di cuenta cuando comencé a involucrarme que llegan personas de diferentes países. El colombiano le tiene una guía de recibimiento al colombiano, el venezolano al venezolano, el cubano al cubano, el boricua al boricua. No, esto es así, pero están contando la experiencia. Cuando tú estás en este país y cuando yo vi el equipo que tú estabas formando, que tú tenías un equipo de personas que eran de diferentes nacionalidades, pero estaban en un mismo fin. Yo dije, eso es lo que yo estoy buscando, porque yo no quiero mudar el entorno de Puerto Rico aquí, porque eso me sirvió para Puerto Rico. Aquí tiene que haber un entorno mucho más abierto. Sí. Y tenemos que aprender a pensar, a tener empatía con el venezolano, con el peruano, ¿por qué? Porque vienen de otro. Y a veces, como el tiempo pasa tan rápido, yo le pregunto a las personas, ¿cuánto tiempo llevan? No, yo llevo 3 años. 3 años son 36 meses. Todavía esas personas a veces vienen con unos techos mentales de su país. Y yo venía con los míos también. Y cuando consiguen un equipo, un entorno de personas que están aunque hay diversidad de países, pero están en la misma frecuencia. Esos entornos hay que aprovecharlos, esos entornos hay que cultivarlos, porque ahí es donde está el éxito. Definitivamente. Y eso me lleva a la próxima pregunta, Elvin. ¿Cómo ha sido esto de trabajar al lado de Astrid y cómo lograron transformar esta historia personal en un proyecto de vida y negocio? En donde hoy no tan solo es Elvin y Astrid, sino uno de los sueños más grandes que cualquier emprendedor pueda tener, tú lo estás viviendo, que es que tu proyecto pase de ser un proyecto de matrimonio a un proyecto de familia. ¿Sabes qué? La familia sabe de la pata que tú cojeas. Con la familia uno no está guardando muchas apariencias. Ellos saben tus altas, tus bajas, y te conocen de las que te has tenido que levantar. Y a veces la familia es la más difícil de convencer, porque te miran con los ojos de papá o de hijo, de hermanos, y tú le presentas un sueño y sí, ojalá que se dé, y te dan la palmadita, pero ellos no están viendo al empresario, están viéndote al familiar. Cuando nosotros comenzamos a pasar este proceso, que comenzamos a aplicar los principios correctos, como el principio de la gratitud, la queja la sacamos de nuestro entorno, todo obra para bien, todo, y hasta los clientes que se van son buenos que se vayan, y el negocio que no se dio es bueno que se dé, y todo es gratitud, porque
cuando llega la gratitud, llega el aprendizaje. Eso fue uno de los principios que aportamos. Nos dimos cuenta también que cuando tú de verdad resuelves un dolor de una persona, va a venir la recompensa. Entonces, nos olvidamos entonces de conseguir el mejor producto y me voy a dedicar a resolver problemas. El problema del endeudamiento, el problema que están surgiendo dentro de los empresarios que a veces tienen esa idea excelente, bonita, pero la misma idea que ellos cultivaron ellos se convirtieron en esclavos de su idea. ¿Por qué? Porque mientras más crece el negocio, es un negocio que tiene un ombligo que es ellos, que si ellos no están, no funcionan. Y le estamos enseñando cómo ellos poder crear las canastas correctas para que ellos no sean autoempleados, que de verdad tengan una empresa. Excelente. Y pusimos todo eso junto y nuestras hijas comenzaron a creer. Y yo dije, si me creen las que saben de la pata que yo cojeaba, las que vieron mis victorias y mis derrotas, si ellas están dispuestas a seguirme, hay miles de personas que van a poner la confianza en nosotros. Y así ha sido, gracias a papá Dios. Qué bueno, porque eso que tú dices, es bueno que la gente que nos escucha lo sepa. Y de hecho, en toda la información de este podcast vas a poder encontrar cómo poder conectar con Elvin, poder conectar conmigo, cómo vas a poder conectar con los servicios que ellos prestan, porque de ese refugiado que vino a los Estados Unidos aprovechando una ayuda, hoy se ha levantado una empresa familiar que está ayudando a miles de hispanos y no hispanos a poder cambiar su mentalidad y poder entender que hay tiempo, que están a tiempo para poder hacer cambios fundamentales y poder tener un mejor futuro y una mejor manera de vivir para que poder crear legado. Y de ahí, de toda esta idea de negocio que hoy se ha convertido en una agencia muy lucrativa y que este refugiado que ustedes ven ahí se ha convertido en un millonario, una persona que maneja una finanza en corto tiempo. También tiene un podcast que se llama Finanzas a toda prueba, Elvin. Finanzas a toda prueba. Háblanos de ese proyecto, de qué te dio a ti con, ok, voy a transmitir este mensaje al mundo. Mira, me di cuenta que tenía el talento de comunicar. De cada persona, de cada 10 personas, citas que yo hago presencialmente, 7 personas quieren hacer negocios conmigo, quieren que les resuelva el problema y 3 no están listos todavía. Yo dije, ¿cómo yo llevo esto masivamente? Pues comenzamos a poder dar información de gratis, información que otros amarran y la venden. Nosotros la estamos dando de gratis al mercado hispano a través del podcast. Y eso ha hecho que otros profesionales lleguen con nosotros también y le enseñamos los principios y las herramientas financieras que tenemos. Entonces, originalmente nuestra empresa se llamaba Elvin y Astrid Más que Seguros LLC. Y eso tenía una connotación doble. Número uno, era que nosotros como empresarios estábamos más que seguros de quiénes éramos y lo que podíamos ayudar a las personas. Y también ese más que seguros venía de que nosotros no vendemos seguros, sino que nosotros trabajamos una planificación financiera holística completamente. Okay. Desde el seguro de un auto hasta tu plan de retiro, hasta moverte un 401k y hasta ayudarte a convertirte en tu propio banco. Eso causó que hace 18 meses, tuviéramos que hacer lo que llama un rebranding, porque había que dejarle espacio a otros profesionales. Entonces, de Elvin y Astrid nos salimos del escenario y nuestra empresa se transformó en lo que es EA Insurance Group. Y ahí, pues tenemos un equipo de profesionales, inclusive, tenemos personas
que ayudan en la parte de real estate también, pero a la misma vez te orientan, te llevan de la mano para que puedas saldar esa casa de 30 años, la puedas saldar en 5. Y yo creo que no hay que ir a Harvard para que una persona tome la decisión que es mejor en 30 años tener 3 casas que una. Claro. Bien, entonces pues tenemos muchos planes, muchos eventos, pero lo hacemos con mucha honestidad, con mucho cariño, ayudando a las personas a que quizás lo que es común para mí, una información de un interés compuesto, de las herramientas, para otros les puede cambiar la vida. Definitivamente. Y desde ese punto de vista, en donde la experiencia ya tiene una experiencia o un camino marcado durante los últimos años, todo este cambio, el podcast, ¿qué es lo que, según tú, más necesita la comunidad hispana en los Estados Unidos para avanzar financieramente? Que inviertan en conocimiento. Cuando yo le hago una radiografía a mis clientes la primera vez, al igual que un médico te manda a hacer un CBC, unos análisis primero antes de poder recetarte algo, ¿verdad? Pues la radiografía es enséñame cómo está tu dinero. Miro los bancos, miro las tarjetas de crédito, miramos esto, y en el común denominador es, Cubertier, que hay ninguna o muy poco presupuesto en la educación financiera. Y algo tan sencillo como pagar un curso de manejo de dinero, como que invirtió en una asesoría con alguien de real estate. O sea, es porque cuando tú pagas por la información, tú tienes más calidad de información. Entonces es imposible. Claro, ahí dentro de esa radiografía veo que hay mucha en entretenimiento. Entonces el dinero habla. Entonces hay unos desbalances. Entonces las personas que quieran, aunque sean empleados, que quieran transformar su vida, tienen que pasar tiempo con una persona que tenga la información que necesita, ya sea en el área de real estate, de acumulación de dinero, de eliminación de deudas, de emprendimiento. Tú has pagado miles de dólares, Cubertier, por meterle información a tu cerebro. Claro. Entonces, yo soy de los que digo que el producto real del emprendimiento eres tú. Y que si tú no atiendes tu producto, va a caer. Así que yo soy intencional en eso. Yo sé que los dos somos iguales en esa área. Le dedicamos tiempo al conocimiento para poder darle a otros lo que aspiramos que otros tengan, y por eso nos preparamos tanto. Y es verdad lo que tú dices, la familia no se prepara. La familia aquí es más sencillo llegar a los Estados Unidos y que te den una tarjeta de crédito, te aprueben un financiamiento de un auto, que te aprueben una visa de vivir ciudadanía. Endeudarse aquí es sencillo. Y qué bueno que se puede endeudar, pero endeudarte para hacer más plata es negocio. Endeudarte para gastar no es negocio. Entonces, cuando le decimos a las personas, sí, la deuda es buena, es buenísima, pero vamos a usar esa deuda para que haga más dinero, porque si yo hago dinero con el dinero de otro, entonces ya estoy en otro nivel, en el cuadrante que habla Robert Kiyosaki, en lo que dicen las personas, pero para eso hay que pagar, porque el banco no está para educarte. No. El banco está para que tú seas preso, víctima. Sí, porque ellos son un negocio también. Y de eso se trata. Y para mí que la educación financiera es la parte vital. De hecho, educación financiera, educación en el campo que tú vayas a escoger. Si tú vas a escoger ser un broker de inmobiliario, usted no se puede quedar con lo básico. Usted tiene que seguir invirtiendo, porque ¿cómo es posible que usted se vaya a ganar más dinero que un neurocirujano, que un cardiólogo, que esa persona estudió 20 años y todavía debe el préstamo estudiantil,
y tú quieres manejar el carro igual que él, vivir donde ellos viven, y tú no quieres invertir en educación. Por favor. Sí, sí, y lo vemos mucho. Son gente que han tenido un buen golpe de negocio, pero no, con el pasar del tiempo no lo pueden sostener por la falta de educarse, de sentarse, de decir, voy a construir al futuro, no me voy a dormir en el resultado. Que dentro de las cosas peores que yo he visto es precisamente ese autoempleado, ¿verdad? Que dejó el empleo, ahora está haciendo real estate o seguros o dando un servicio, dio un buen golpe al principio y se durmió en ese resultado y no, luego para poder empezar, salir de ahí, es un problema porque todo está en ese grado de decisión que hay de yo continuar diariamente preparándome para que sea como el podcast, hacer que esto suceda. Y Sí, entonces, porque pues, una cosa es el empresario y otra cosa es la empresa. El empresario, el empresario tiene que tener una educación y hace que las cosas sucedan, pero tiene que ir pensando también cómo la empresa se va a sostener con los cambios que están viniendo. Por ende, tú no te puedes limitar y hay gente que le da miedo. Ay, no, la fórmula no la voy a cambiar porque, porque esto es lo que a mí me ha funcionado. Ok, estás pensando como un autoempleado. Estás pensando en ti, no en la empresa. La empresa tiene que ir innovando, tiene que ir haciendo cambios y hay nuevos, estamos en el mundo de las oportunidades, nuevos de negocios de hacer seguros, nuevos negocios de hacer real estate, diferentes fuentes de ingresos, que no solamente es una transacción de una casa, es siendo un comunicador. Hay muchas formas, hay pero muchas hay que formas, educarse. definitivamente muchas formas y las personas que nos van a estar escuchando y viendo, sé que esta información o esta historia de vida que hemos compartido hoy te va a llevar a tomar decisiones correctas. Pero si tú estás buscando hoy cómo darle un toque distinto a esa vida financiera, esas metas que tú tienes, esos sueños de poder brindarle a tu familia un mejor pan en la mesa, todo está en que decidas tener una buena asesoría, una buena educación y no importa dónde nos estés viendo, los servicios de Elvin están a tu disposición y a través de su podcast, tú lo puedes, Finanzas a toda prueba, tú lo puedes conseguir. Pero también, Elvin, comparte por aquí alguna página web en donde tú puedas invitar a los que están conectando con nosotros a que puedan comunicarse contigo para que, porque te digan, es que te escuché en Haz que Pase, tú le puedas dar una asesoría y puedas ayudarlos a salir de ese lugar en donde hasta ahora han estado. No, con mucho gusto. Mira, de hecho, pueden entrar. He creado un regalo, un libro, un audiolibro que se llama Conviértete en tu propio banco. Lo puede descargar. Dice, descubre el secreto de los ricos. Y entran a YouTube, ahí está el enlace, o en Instagram, Elvin Adrián Torres, descarga el libro y ahí tienes una herramienta. Comienza por ahí, comienza leyendo eso, escuchando el seminario porque necesitamos comenzar. De hecho, los hispanos somos la fuerza más grande trabajadora aquí, pero si no aprendemos las reglas del dinero, de que en matemática 2 más 2 son 4, eso es en matemática, pero en el dinero 2 más 2 no son 4, se calcula de otra forma. Cuando tú recibes ese ingreso de una transacción, de una venta de tu negocio, o sea, yo he trabajado con dueños de negocio que la forma de tomar decisiones es entrando a la cuenta de banco a ver si hay dinero. A ver si queda. A ver si queda. ¿Se puede? No, no se puede. Mi gente, eso tiene los días contados. Tú necesitas un aliado que te lleve a escalar tu negocio. Si tu negocio eres tú, que te ayude a sacar lo mejor de ti. Porque si dentro de ti, de cada ser humano, y ese es el error más grande, Cubertier, que no sabemos todo lo que podemos dar.
Y a veces hay que pagarle a alguien para que te ayude a sacarlo. Claro. Punto. Entonces, Pero, tienes pero que dar un bono de fe. es mejor pagar y tener un salvavidas que morir sin ayuda. Entonces, la gente ha invertido en el pasado en shortcuts, pero una persona que se comprometa contigo 36 meses, que van a pasar como quiera, si no está haciendo más transacciones, si no está llegando a otro nivel, no pasó nada. Pero ¿qué pasa si te sigue por 36 meses tus recomendaciones y en 36 meses puede transformar de por vida su negocio? Y eso es lo que de seguro lo va a hacer. de seguro lo va a hacer. De eso se trata. Camina conmigo juntos y los cambios van a venir. Perfecto. Bueno, Elvin, gracias. Pero para finalizar, ¿qué significa para ti hacer que pase? Hacer que pase significa, el mejor día para hacerlo es hoy. Con el pasado no puedes hacer nada. El futuro lo vas a construir, vas a hacer que pase con lo que hagas hoy. Y hoy, antes que te acuestes, para mí significa que yo me quiero acostar y por la noche decir, hoy yo hice algo para que las cosas sucedieran. No se quedó en un pensamiento, se quedó en una acción. Así que te felicito, mi hermano, por este podcast, porque no le estás adobando la píldora a nadie, le estás diciendo, le estás dando herramientas de valor para que se lleven sus finanzas a otro nivel. Qué bueno. Y que la gente sepa, hay una oportunidad abierta para todos nosotros. El tren está pasando ahora mismo por frente a tu casa, lo único que está esperando es que tú te montes en él y que busques la ayuda necesaria para que personas como Elvin o personas como yo podamos ayudar a que en tu vida también tú hagas que pase. Mi gente, sin tiempo para más, muchas gracias por estar con nosotros. Toda la información que necesitas para conectarte con Elvin, con todos los servicios que él da, ya sabes que la vas a encontrar en este video, en toda la explicación de lo que es este podcast. Y no te quedes ahí inerte. Haz que pase. Nos vemos en el próximo capítulo. Y recuerden, juntos llegamos más lejos. Éxito.